a presentarles un resumen de lo aprobado en el Consejo de Gabinete para hoy, martes 9 de septiembre de 2025. El Consejo de Gabinete aprobó la designación de 2 nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Gabinete aprobó la designación de 2 nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia mediante resolución 107-25. Se nombra a Gisela del Carmen Agurto Ayala como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema. Esta designación se reemplazará en el cargo al magistrado Cecilio Sedalice Riquelme por vencimiento de su periodo. Actualmente Agurto es magistrada suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Es egresada de la Universidad Santa María la Antigua. Agurto cuenta con una maestría de la Universidad de Tulane, Luisiana. Ha ocupado además diversos cargos como jueza del Tribunal Marítimo de Juzgados Municipales Civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros. También el Consejo de Gabinete aprobó la resolución 108-25, por la cual se nombra a Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. La designación es en reemplazo de la magistrada Ángela Russo, a quien se le vence igualmente su periodo. Villalobos es abogado litigante, egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de servicios en el derecho civil, contratos bancarios, de seguro, propiedad horizontal, derechos hereditarios, recursos de casación y amparo de garantías constitucionales, entre otros. Acredita un posgrado en Derecho Procesal Civil. Villalobos además recibió del Colegio Nacional de Abogados la medalla Ascanio Mulford de la Asociación Bancaria de Panamá en reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la figura del fideicomiso. Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa le otorgó un reconocimiento por su valiosa participación como exponente en los conversatorios sobre el proceso ordinario en el nuevo Código Procesal Civil. Avanzamos y ahora llamamos al ministro de Vivienda, Su Excelencia Jaime Jované, debo decir. Él nos va a brindar mayores detalles sobre la reciente aprobación de la Ley de Interés Preferencial. Ministro, bienvenido. Sí, buenas noches. Adelante, ministro. Gracias y buenas noches. En el Consejo de Gabinete del día de hoy, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha sancionado la ley 481, que es la ley que modifica la ley 468, que es la ley que cubre y rige los intereses preferenciales para viviendas de interés social en rangos hasta 120.000 balboas. El nuevo proyecto de ley, o esta ley ya no es proyecto, ya es una ley sancionada, la 481, empieza a regir a partir del 1 de enero del 2026. La presente ley modifica el artículo 1 y el artículo 6, el literal C del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 7. Adiciona el numeral 10 del artículo 2 y deroga el artículo 12 de la ley 468 del 24 de abril del 2025. Como le dije, esta ley empieza a regir a partir del 1 de enero del 2026 y es la ley que estábamos esperando para la modificación de la ley vigente de 481 del 9 de septiembre. Esta ley 481 del 9 de septiembre hoy será sancionada por el presidente de la República y será publicada en Gaceta Oficial muy pronto. En los próximos minutos va a estar ya en Gaceta Oficial. Si hay alguna pregunta de los colegas, Zelaida Castillo de Telemetro reporta. Le escuchamos. Buenas tardes, ministro. Si nos pudiera reiterar cuáles son esos aspectos o los principales tópicos que aborda esta ley. La ley básicamente elimina el artículo 12
de la Ley 468, ¿no? Modifica los artículos 1 y 6, el literal C del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 7, adiciona el numeral 10 del artículo 2 y, como ya les dije, deroga el artículo 12. Básicamente, en los subsidios, ¿no? El tramo preferencial número 3 en viviendas de 80,000 hasta 120,000 tienen una vigencia de subsidio de 7 años y su tasa máxima va a estar al 4%. Se modificó de 5 años a 7 y de 3.5 a 4% de subsidio. Igual sucede para la región 1 como para la región 2. Estas viviendas, este tramo de 80,000 a 120,000 tienen mayor cobertura en el subsidio y en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Jenny Caballero de TVN. Sí, buenas tardes, ministro. ¿Las otras viviendas en qué rango quedan y los intereses también de las viviendas de menor rango? Las viviendas de menor rango quedan como está la 468. La 468 se mantiene. De memoria no tengo aquí los rangos, pero los subsidios están para viviendas hasta 40,000, hasta 50,000, de 50,000 a 80,000 y de 80,000 a 120,000. Y los rangos van a estar, no recuerdo, preferiría no adelantarme, no tengo la ley conmigo a mano. La 468. La 4, esta nueva, que empieza a regir con la sanción del señor presidente hoy, la 481, básicamente elimina el artículo 12 de la ley anterior y modifica en las dos regiones los tramos preferenciales para las viviendas de 80,000 hasta 120,000, aumentándole los años de cobertura y el subsidio de cada una de estas hipotecas. ¿Alguna pregunta adicional? Si no la hay, vamos a despedir al ministro Jovanet. Muchísimas gracias por los detalles de esta aprobación. Gracias, ministro. Gracias. Vamos a avanzar con más de lo aprobado en el Consejo de Gabinete y tiene que ver con lo emitido a través de concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas conceda licencia de promoción y operación. Nos brinda mayores detalles Su Excelencia Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias. Ministro, bienvenido. Gracias, Taicha. Buenas tardes a todos. Como en efecto anunció Taicha, siguiendo el plan de generación de empleo, de atracción de inversión al país, el Consejo de Gabinete ha tenido a bien aprobar la zona franca del Pacífico en este Consejo de Gabinete. La zona franca del Pacífico es parte de un conglomerado de empresas fundado en 1968 con una casa matriz en Estados Unidos. Además tiene presencia en México, Nicaragua, Surinam, Perú, Ecuador y Panamá. Ya tienen empresas establecidas en algunas otras zonas francas y tienen aproximadamente el 39% del mercado de productos pesqueros que salen de Centroamérica y Suramérica para la exportación, sobre todo a Estados Unidos. Esta zona franca estará ubicada a la orilla de la carretera panamericana en la comunidad de Tanara, en Chepo, cabecera, distrito de Chepo, en la provincia de Panamá. Y la actividad principal dentro de esta zona franca será actividades relacionadas al rubro productos pesqueros y acuícolas, para exportación a cadenas de supermercados de Estados Unidos, tales como Publix, por ejemplo, Costco, entre algunas otras. También entregará productos a 6 cadenas importantes de cruceros a nivel internacional en otros puertos. El proyecto consta de 2.2 hectáreas en 2 lobos de terrenos continuos. Para el desarrollo de esta zona franca se espera una inversión de $10.8 millones, de los cuales $4.8 millones son la fase inicial, de la cual ya ha iniciado aproximadamente un 70% de la inversión. La idea es que en una primera fase se generen alrededor de 60 empleos directos y alrededor de 200 empleos indirectos, con un futuro de 120 y 400, siguiendo la estrategia de generación de empleo, de inversión extranjera, como dije antes, que ha tenido el gobierno del presidente José Raúl Mulino.
y en cumplimiento de lo dispuesto a la Ley número 23 y la Ley 124 del 7 de enero del 2020, y todas las normativas, se aplicaron todas las medidas de transparencia, se revisaron los empresarios, etcétera, etcétera, en condición de sujetos no obligados financieramente, sin alertas de riesgo para ninguno, lo cual pues garantiza también la transparencia y cuida la inversión extranjera en este país. La Comisión de Zonas Francas aprobó y fue sustentada el 10 de junio del 2025 y hoy aprueba el Consejo de Gabinete. A nivel de infraestructura, esta zona franca se encuentra prácticamente lista, ya se han hecho algunas inversiones y bueno, esperamos continuar con este crecimiento y atrayendo más inversión extranjera, generando empleo para todos los panameños. Gracias por los detalles, ministro. ¿Hay preguntas de los colegas? Zelaida Castillo de Telemetro, te escuchamos. Ministro, aprovechando su presencia, quisiera saber si ya se hizo público este memorándum de entendimiento con la empresa Chiquita en torno a ese retorno a nuestro país. Sí, estaba en Consejo de Gabinete y creo que por eso se nos atrasó. Del Ministerio debe estar publicando en cualquier momento un resumen. El comunicado debe, perdón, el memorándum debe pasar a Contraloría para su refrendo, aunque no vincule gastos del Estado ni nada. La ley nos pide que lo refrende Contraloría, pero estamos publicando un comunicado que explica el contenido del memorándum, bien entendible, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta después que salga. Debe estar saliendo en los próximos minutos. Cuente con eso. ¿Alguna otra pregunta? Jenny Caballero de TVN. Sí, en ese mismo sentido, ministro, para que nos reitere la importancia de la generación de empleos y lo que involucra las negociaciones que se tuvo con Chiquita, sobre todo por sabiendo la situación que en Bocas del Toro y que las personas están esperando esta generación de empleos. Yo creo que tal cual lo dije esta mañana y te agradezco muchísimo la pregunta, es importante este logro que realizó el presidente José Raúl Mulino al final al cerrar el acuerdo con Chiquita en sus conversaciones con el dueño de la compañía en la gira que se hizo a Brasil, que de paso fue una gira muy exitosa. Yo creo que lo primero es dejar claro que pasamos la página de esa tosudez que tuvo un líder sindical y un sindicato que no cuidó y se perdieron 6.500 empleos en este país. Chiquita es una empresa que tenía más de 100 años en este país. El presidente y su equipo hemos logrado que se retome la actividad, que Chiquita reinicie una actividad en el país. El gobierno se ha comprometido a jurídicamente cumplir con todas las normas, a ayudarlos en la colaboración de toda la consecución de la permisología y la tramitología que sea necesaria para que esta actividad inicie lo antes posible. Y el memorándum indica que la actividad debe iniciar máximo a los 45 días después de haber firmado el memorándum de entendimiento. Sin embargo, estoy casi seguro que las actividades van a comenzar mucho antes. Son 3.000 empleos en una etapa inicial y 2.000 empleos en la siguiente etapa. Son 5.000 empleos que Panamá recupera, la provincia de Bocas del Toro se va a reactivar y lo más importante, este era nuestro mayor producto de exportación a nivel nacional. Lo vamos a recuperar y se recupera entonces parte de la economía y seguiremos trabajando en ese sentido. Vamos a escuchar a Briseida Delgado de CERTV. Ministro, me gustaría que nos aclarara un poco el tema ese que usted mencionaba precisamente en horas de la mañana, que va a iniciar la reactivación en 2 fases. ¿Cómo sería? Ok, la primera fase es la del mantenimiento y depuración de las fincas. Es una fase bien agrícola, en la cual yo no soy experto, pero le transmito lo que hemos hablado. Aquí ha habido colaboración, debo decirlo, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de la ministra de Trabajo. Increíblemente hemos trabajado en equipo, los 3 ministerios con algunas otras instituciones. La primera fase es la reactivación y el cuidado de las fincas, fumigación, mantenimiento, a ver cómo están esas frutas para ver qué se puede comenzar a producir. Y en esta fase van los 3.000 primeros empleos. Los segundos 2.000 empleos vienen ya en una fase que entrará en vigor a partir del año 2026, pero yo creo que vamos avanzando con paso firme en este sentido. Agradezco a la compañía una vez la confianza, una vez más, de volver. El gobierno nacional está haciendo todos los trámites y siguiendo las instrucciones del presidente Mulino. Gracias, ministro Moltó, Gracias. por los detalles. Agradecemos sus declaraciones. Vamos a continuar con esta conferencia de prensa. Hay más de lo aprobado en el Consejo de Gabinete de este martes 9 de septiembre. Invito en este momento a su excelencia José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas. Nos brindará detalles sobre los proyectos licitados en varios puntos del país en este año. Ministro, bienvenido.
Buenas noches a todos. En el día de hoy, en el Consejo de Gabinete, rendí un informe al presidente y a los ministros de los proyectos que hemos estado licitando y recuperando en los últimos 100 días desde el mes de junio. En el mes de junio licitamos 7 proyectos, de los cuales ya hay 5 proyectos adjudicados. El precio de referencia era 59 millones. Lo licitado y aprobado son 50 millones. O sea, tenemos un ahorro para el Estado de aproximadamente 8 millones. Nos quedan de los 7, 2 proyectos por adjudicar con precio de referencia de 23 millones.3. En el mes de agosto, septiembre a la fecha, hemos licitado 20 proyectos, entre eso incluimos la variante Campana, que es un proyecto de 250 millones y que tienen un monto de 474 millones de dólares esos 20 proyectos. Para este viernes concluimos el programa de licitaciones del 2025 con 3 licitaciones que tienen un monto de referencia de 8 millones. En total, a partir del mes de junio a la fecha, el Ministerio de Obras Públicas ha licitado 30 proyectos, va a haber licitado a este viernes 30 proyectos por un monto de 557 millones. En este periodo también recuperamos 2 proyectos, uno que venía de la época del presidente Varela y otro que venía de la época del presidente Cortizo. La avenida Omar Torrijos, Rectán Centenario y los carriles exclusivos de Mibus en Vía España. Estos proyectos representan 195 millones adicionales. Y el 8 de agosto licitamos una APP, que es la Carretera Panamericana del Oeste, mejor conocida como CPO, por 300 millones. En total, esperamos tener refrendados y en ejecución todos estos proyectos para el mes de febrero o marzo del próximo año, que suman 1.052 millones, que van a ayudar mucho a la economía de todas las regiones de la República. Estimamos que vamos a tener entre trabajos directos e indirectos 30.000 empleos. Para enero del próximo año, el Ministerio de Obras Públicas ya inició la preparación de sus proyectos a licitar en ese mes. Tenemos para licitar la rehabilitación de la carretera panamericana Punta Chame, un proyecto altamente solicitado. La rehabilitación de la carretera Santiago-Soná, el primero por 12 millones y medio, el segundo por 22 y medio. La carretera Portobelo, el cruce a Cuango, otro proyecto sumamente importante, ya que la Autoridad de Turismo de Panamá realiza el proyecto Cuango-Santa Isabel, pero el acceso a Cuango está en pésimas condiciones. Es un proyecto de 10 millones. Ampliación José Agustín Arango, entrada Cerro Azul Pacora, 10 millones de dólares. Y vamos a lanzar 12 proyectos tapahuecos, cada uno de 3 millones por un monto de 36 millones, que van a impactar en su momento a más de 1 millón de habitantes de la República de Panamá. En el mes de enero debemos estar lanzando 91 millones más. Ese es el plan, lo que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas y el plan que tenemos hasta el mes de enero del 2026. Cualquier pregunta a la orden. Abrimos ese compás. Si hay preguntas, escuchamos a la colega de Telemetro, Celeda Castillo. Ministro, ¿tienen tal vez un balance de dónde serán destinados estos 12 proyectos de tapahuecos? ¿Qué puntos específicos? Creo que lo tengo por aquí. Déjame ver. Aquí están. Van a ser en la ciudad de David, Chorrera, Alto Boquete, Tocumen, Santiago, Pacora, Penonomé, Volcán, Arraiján, Chitré, Capira, Ocú. ¿Alguna otra pregunta?
Buenas tardes, señor ministro. Le escuché decir que para febrero del próximo año iban a haber refrendado en ejecución 1.052 millones en obras. Quisiera que me hablara acerca de cuáles son estas obras más emblemáticas que reflejarían esa totalidad. Bueno, te dije, espero que entre el mes de febrero y marzo estén refrendados eso. Bueno, las obras son emblemáticas para la región que tú la vas a realizar. La más emblemática es la variante Campana, que es la ampliación de la carretera panamericana desde donde Los Calderones hasta la subida de Campana y continúa con un viaducto que le llamamos la variante Campana con un intercambiador en Sajalices. De ahí tenemos proyectos que van de 2 millones a 30 millones, todos los demás. Y son a nivel nacional. Disculpe, este intercambiador de Campana y todo lo que involucra, que sabemos que es una zona bastante peligrosa, se da mucho accidente, ¿cuál es el costo y qué involucraría? No, el proyecto es en conjunto. Empiezas ampliando la carretera interamericana de Los Calderones hasta la subida de Campana de 4 a 6 carriles. Tiene retorno a nivel, antes de Capira y después de Capira. Cuando llegas a la subida de Campana, no coges a la derecha para ir a las curvas, sino que vas a tener lo que le llamamos la variante, que es un movimiento de tierra y un viaducto. Y ese viaducto termina en un intercambiador en Sajalices. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos las declaraciones del ministro de Obras Públicas. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, ministro. Vamos a avanzar nosotros con más de esta conferencia de prensa y ahora le compartimos al país una excelente noticia porque Panamá será sede por primera vez de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud. Esto será en el año 2026. Tenemos para esos detalles al director de Pandeporte, Miguel Ordóñez. Bienvenido, director. Bueno, muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta noche para formalmente anunciar que hoy en Consejo de Gabinete finalmente, oficialmente fue aprobada la sede de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud, que se llevarán a cabo en nuestro país del 12 de abril al 25 de abril del año 2026. Básicamente estamos ya muy avanzados en todos los temas que tienen que ver infraestructura, temas que tienen que ver con la organización de los Juegos. Tenemos ya un comité organizador, que tenemos la persona que lo lidera y las personas que están debajo. Estamos en el proceso de hacer las contrataciones. Temas muy importantes, por ejemplo, puntuales, 24.6 millones de dólares representa el presupuesto de estos Juegos. Eso no incluye algunas obras de infraestructura que se están manejando bajo el presupuesto ordinario de la entidad de Pandeportes. También es muy importante que este va a ser un proyecto que va a generar entre 90 y 100 empleos de alto calibre. Estas son personas que van a recibir un entrenamiento en este tipo de eventos, organización de eventos. Estamos hablando de personas en la parte logística, en la parte de mercadeo, en la parte de finanzas, en la parte legal, en temas de tramitología con los atletas, diferentes sectores. Y esto se une a la estrategia de país que ha establecido el presidente José Raúl Mulino, de convertir a Panamá en un hub o en un referente para todo tipo de eventos a nivel regional e internacional. Creemos firmemente que además de la parte deportiva, que evidentemente consideramos que este será el catalizador para la nueva generación de oro de atletas que verán en estos Juegos una gran oportunidad de poder defender los colores de su país en suelo patrio. Cualquier atleta puede decir que eso es uno de los grandes orgullos y una de las grandes oportunidades que puede tener cualquier persona es representar a tu país en tu país. Así que veremos esos resultados a largo plazo. Quiero también agradecer la presencia de la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, una socia, una amiga incansable en estos Juegos, la directora ejecutiva de los Juegos, la señora Ana May Orillac, que llevará las riendas del comité organizador, evidentemente todos dirigidos y siguiendo un comité técnico interinstitucional en donde participarán
todas las entidades del gobierno que amerita, entiéndase Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, estamentos de seguridad, Contraloría General de la República, Turismo, Promtur, Pandeportes, etc. Así que muy contentos, muy honrados de ser sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que estamos seguros que marcará un antes y un después. Panamá, desde 1973, en los Juegos Bolivarianos, no era sede de unos Juegos como estos. En el 2010 fuimos subsede de los Juegos Centroamericanos, pero ahora somos la sede oficial, incursionando, por decirlo así, en un mercado o en un segmento como lo es el Suramérica. 15 países que francamente tienen un nivel competitivo que es un salto de calidad para nosotros y todos nuestros atletas. Así que es una hermosa oportunidad para nuestro país y bueno, estoy a la orden para cualquier pregunta. Si hay preguntas, les escuchamos a los colegas. Adelante, Zelaida Castillo. Director, ¿cuántas infraestructuras de las que ya tenemos se estarían utilizando y si nos puede mencionar algunas de ellas y cuáles están pendientes por terminar previo a ese encuentro? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, la gran mayoría de la infraestructura, esa es una de las grandes ventajas. En este tipo de juegos, en este caso la Organización Deportiva Suramericana manda un comité de avanzada, ¿no? Para ver la viabilidad de los juegos. Eso se hizo con antelación. Casualmente esta semana pasada tuvimos la comisión de seguimiento. Para ser específicos, las sedes van a ser el nuevo centro de alto rendimiento, que ahorita mismo está en construcción, está a un 81% de avance y está perfectamente encaminado pues con el avance que debemos de tener. Ahí tuvimos que hacer una adenda que incluía una piscina de entrenamiento, que es un requerimiento de la Federación Internacional de Natación hoy por hoy. También tuvimos que agregarle aire acondicionado a varios de los recintos por un tema de control de temperatura. Tuvimos que hacer ciertas adecuaciones. Íbamos a tener un gimnasio en un recinto, se lo movimos a otro lado. Así que eso está caminando y ahí es donde la mayoría de los juegos se van a hacer, o de los deportes o de las modalidades deportivas se harán ahí, junto con la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Recintos como la Arena Roberto Durán tendrán baloncesto, el Rommel Fernández tendrá fútbol y atletismo. Tendremos también otro clúster por el lado de Panamá Centro, donde está la cinta costera 3, en un lugar emblemático donde se hará ciclismo. También el centro de alto rendimiento o el gimnasio Tierra de Campeones Ateína Bailón verá boxeo. A nivel del interior tendremos la Playa Venado, la emblemática Playa Venado para las competencias de surf. Y bueno, esos son en infraestructura, gracias a Dios, vamos bastante bien. Hay dos temas que sí en este momento lo tenemos bien encaminado. Uno es el Centro Nacional de Tenis Fred Maduro en el área de Llanos de Curundú o corregimiento de Ancón. Eso ya está por iniciar el contratista. Hoy estuvimos en el Consejo Económico Nacional. Así que ese es un proyecto de tener una duración de alrededor de 150 días calendario. Y también una remodelación del estadio Emilio Royo, que es la sede o será la sede para el flag football, un deporte que está creciendo y que le tenemos mucha fe como disciplina deportiva en Panamá. Ese será un proyecto que debe durar entre 60 y 70 días. Está programado a iniciar a principios de año o finales de este. Así que estamos ya pues trabajando con interinstitucionalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Contraloría y con las demás autoridades para poder sacar esto adelante lo antes posible. Próxima pregunta. Sí, buenas tardes, director. Usted habló acerca de una inversión de 24.6 millones de dólares. Quisiera saber si tienen una estimación de cuál va a ser el retorno económico y la movilización de atletas, de turistas y todas las delegaciones que vendrán a Panamá. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Se esperan más de 1.800 atletas, entre 1.800 y 2.000 atletas. Estamos hablando de alrededor de 600, 700 entrenadores y delegados y jueces. Estás hablando de ya ahí alrededor de 2.500, 2.600 personas relacionadas directamente con los juegos. De ahí normalmente hay que multiplicar ese número entre 2,5 y 3 por cada uno de los atletas. Entonces estás hablando de un impacto de alrededor de 6.000 personas que deben de estar ingresando a nuestro país. Normalmente para darles una referencia, Asunción acaba de realizar los Juegos Panamericanos Junior. Una inversión de alrededor de 85 millones de dólares tuvo un retorno de cerca de 431 millones de dólares para la economía. El mínimo que esperamos nosotros es que nuestra inversión de 24.6 millones
por lo menos se triplique a un 75, 80 millones de dólares, que sería un factor de 3. ¿Cómo se divide eso? En ocupación hotelera, desarrollo del mercado gastronómico nacional, temas de turismo y muchas otras cosas, ¿no? Así que creemos que al margen de la parte deportiva, que evidentemente es súper importante, también va a ser una inyección de energía a la economía nacional. Si no hay más preguntas, despedimos al director de Pandeporte con una excelente noticia. Muchísimas gracias, director. A su orden. Y para concluir esta conferencia de prensa, les comparto 2 últimos temas aprobados en el Consejo de Gabinete. Uno de ellos tiene que ver con la autorización del Ministerio de Obras Públicas para que suscriba la adenda número 12 al contrato número 98 de 29 de diciembre de 1994 con el fin de extender por 30 años el periodo de la concesión del Corredor Norte que tiene la sociedad ENA Norte S.A. Este periodo de concesión se extenderá hasta el 15 de marzo de 2058, unificando el vencimiento para los tramos que comprenden la concesión de ENA Norte S.A. o hasta la concesión haya obtenido el monto total recuperable o lo que ocurra primero. Los tramos en cuestión del Corredor Norte son Fase 1 Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad. Fase 2, Tinajita, Intercambio Las Lajas, Rampa Lajas, Ramal Zárate, Ramal Villa Lucre y Tramo 1 Panamá-Maden. La finalidad de esta medida, solicitada por la Empresa Nacional de Autopistas S.A., apoderada de ENA Norte S.A., es generar un espacio financiero para el refinanciamiento de la deuda vigente, asegurando el cumplimiento del servicio de esta, así como desarrollar nuevas inversiones en obras de interés público, entre ellas la rehabilitación de infraestructura, construcción y accesos esenciales y ampliaciones del Corredor Norte. Y también se aprobó un crédito adicional suplementario autorizado por el Consejo de Gabinete para el Presupuesto General del Estado 2025 con asignación a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Este crédito aprobado mediante la resolución de Gabinete número 106-25 asciende a la suma de 4.232.600 balboas. De esta suma se destinarán 3.409.324 balboas para servicios no personales y la suma de 823.276 balboas para la compra de materiales y suministros. Hay que señalar que la fuente de financiamiento de este crédito adicional a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá será a través del saldo en caja y banco correspondiente al año 2024 y depositados en la caja de ahorros en la cuenta fideicomiso identificada con el número 100-187-771. Así concluimos, colegas, como siempre. Gracias por la cobertura. Buenas noches.